10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en una semana cargada, en una semana diferente, en una semana donde ayer se produjo un acto muy importante del peronismo con la voz de la expresidenta de la República y hoy detenida con prisión domiciliaria en su domicilio ahí en la zona de Constitución, donde indudablemente la condena firme que dejó la Corte Suprema la semana anterior reseteó totalmente la política, en el cual Cristina Fernández de Kirchner quería ser candidata, había manifestado públicamente ser candidata. El hecho de no poder serlo, de estar en prisión y de tener, digamos, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, hay un reseteo absoluto de la política argentina. Por eso en el programa de hoy invité a uno de los directores de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano, porque este es un tema, me parece, para analizarlo de las distintas aristas, no solamente de la política, sino también de la opinión pública. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se proyecta hoy la sociedad? ¿Cómo está tomando este tema? Bueno, con Juan Germano vamos a estar hablando de todos estos temas, así que ahora hacemos una breve pausa y ya vamos a la nota editorial. Corría el año 2013, 2014 y me acuerdo en una charla con un senador provincial de la provincia de Buenos Aires, hoy es intendente, es uno de los varones del conurbano, me decía, el kirchnerismo es Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, y si me apurás la pondría a Alicia Kirchner, su cuñada. Ese es el kirchnerismo, le digo. Me dice, es ese grupo cerrado en el cual va delineando todo su accionar político. Y lo que se empieza a visualizar con los últimos acontecimientos políticos judiciales, en el cual la justicia, a través del libre proceso claro, concreto, llegó a una condena. Cristina de Kirchner tiene que cumplir prisión, en este caso domiciliaria, por 6 años, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Modificó totalmente la política en general, pero en especial la del justicialismo. Y donde se empieza a insinuar la posibilidad de que haya un legado político de Cristina Fernández. Y está en su hijo, Máximo Kirchner. De ahí que se está hablando la posibilidad de que Máximo Kirchner encabece la lista de diputados provinciales en la próxima elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral. Zona sur y suroeste del Gran Buenos Aires. Pero para que tengamos una idea de la dimensión de la tercera sesión electoral, en cantidad de votos es la provincia de Santa Fe, la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan. Esas 3 provincias es lo que representa electoralmente la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires. O sea,
Estamos hablando de una representación política muy importante. No era casual que la doctora Kirchner quería ser la representante del peronismo de esa sección electoral el próximo 7 de septiembre. No sé si se dará, si son versiones, pero que indudablemente hay una estrategia clara de Cristina Kirchner seguir manejando políticamente al peronismo, liderando a través de su hijo Máximo Kirchner. Y fundamentalmente tiene posibilidades ciertas porque los liderazgos en política se sostienen con los votos. Sin votos es muy difícil mantener liderazgos. Y acá es donde se plantea la primera, digamos, duda. ¿Está en condiciones políticas Máximo Kirchner para ser el heredero de su madre y tener poder de traccionar ese voto duro kirchnerista y el voto peronista para representar la tercera sección electoral? Este es el primer signo de interrogación. O sea, Cristina Kirchner necesita de alguien de su riñón que pueda competir en esa tercera sección para decir, sin ser candidata, sigo dominando y sigo liderando el peronismo. La demostración de fuerzas ayer fue clara, una estética muy clara con un discurso corto pero muy bien armado, donde de alguna manera vamos a empezar a ver estas notificaciones o estas charlas permanentes de Cristina con su pueblo, donde equipara mucho lo que era la proscripción de Juan Perón con el Perón lucha y vuelve, con el Perón vuelve, con vamos a volver. Digamos, hay una similitud. O sea que está todo armado para que esto ver si puede tener viabilidad y puede tener sustento político. Por otro lado, aparece la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un Axel Kicillof que está en un lugar, yo diría, muy incómodo. Axel Kicillof que venía marcando una línea de acción, quería empezar a generar su propia personalidad política, marcando diferencias ya claras y expresas con el liderazgo de Cristina Kirchner, en un enfrentamiento también muy fuerte con Máximo Kirchner, que es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, pero que esta situación generó toda una serie de incertidumbres en esta evolución, en esta posibilidad de engordar el volumen y la personalidad política de Axel Kicillof, tratando de pensar en ser un actor protagónico en el 2027 y liderar el movimiento justicialista. Todo esto quedó hoy en una incertidumbre que veremos cómo se va desarrollando. Acá hay dos caminos claros. La unidad y la organización, que fue lo que planteó la doctora Fernández de Kirchner ayer cuando habló en la Plaza de Mayo, alineándose bajo su liderazgo. Las reglas de juego las pongo yo y las listas las armo yo. Obviamente nos sentaremos, trataremos de consensuar, pero la lapicera, aunque esté detenida, voy a seguir teniéndola yo. O un gobernador de la provincia de Buenos Aires que empieza a buscar su destino. Esto es lo que se está planteando y son los efectos políticos de esa resolución de la semana pasada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificando todo el proceso y la sentencia que el Tribunal Oral Federal número 2 había dictaminado en su momento a 6 años de prisión
de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estará en condiciones Kicillof para buscar su propio camino? ¿Podrá hacer lo que en el año 1985 Antonio Cafiero, en una alianza con la Democracia Cristiana de la provincia de Buenos Aires, liderada en ese momento por Carlos Saullero, se escindió del peronismo, cuyas dos figuras centrales eran Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias, uno en lo nacional y Herminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires? Y a partir de ahí, de esa escisión, nace lo que después fue la renovación peronista, y en el año 1987 logró ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, se abre todo un interrogante nuevo que veremos hasta dónde Axel Kicillof y los demás de 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires que están alineándose a su posibilidad de plantear un liderazgo nuevo en la provincia de Buenos Aires, quedó en la incertidumbre. Obviamente hay otros dirigentes como Sergio Massa, que en este momento lo que está pidiendo sí o sí es la unidad. Sí o sí es la unidad. Obviamente, digamos, en distintos roles, cada uno defiende sus necesidades. Son, digamos, hoy dos dirigentes importantes dentro del peronismo bonaerense, con fuerza propia, tanto el gobernador como el ex candidato a presidente de la República derrotado en el año 2023 por el actual presidente Javier Milei. Estoy hablando de Sergio Massa. Este es el planteo que hoy tenemos que empezar a ver y que lo iremos viendo de acá. Una primera parada es el 9 de julio, cuando hay que presentar alianzas electorales. Y la segunda parada es el 19 de julio, cuando es la presentación de las listas. Siempre dijimos, y me han escuchado varias veces, tanto en Futurar como en el magazine de los sábados Chaca 360, la provincia de Buenos Aires tiene 8 elecciones diferentes, porque son 8 secciones electorales. Así que veremos cómo, si hay unidad y organización, como plantea la doctora Fernández de Kirchner, o empieza a haber un escenario de escisión para que Axel Kicillof empiece a tratar de engordar su volumen político, su personalidad política, y busque diferenciarse en este armado electoral. Esto es lo que hoy está en juego en la provincia de Buenos Aires, y esto es lo que deja la muy buena concurrencia, la muy buena manifestación en apoyo a Cristina Kirchner en el día de ayer, con una salvedad que no es menor, a pesar que no es lo mismo que años atrás. La Confederación General del Trabajo no concurrió a la marcha. Dio libertad de acción a los distintos sindicatos. Creo que este es un tema también muy importante en esto que le estoy planteando, en esta elección crucial que se da el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Está en nuestros estudios, es el analista político y director de Isonomía Juan Manuel Germano. Con él vamos a estar hablando en un mano a mano, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmith University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening. Ha participado en diversas campañas electorales, brinda conferencias en diversas instituciones y es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella. Breve pausa y ya estamos con el entrevistado.
Bueno, ya está en nuestros estudios, como dijimos, es el consultor y director de Isonomía Consultores, Juan Manuel Germano. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros esta noche. Un gusto. Y la idea de hoy, como te dije, es un poco analizar lo de ayer, al margen de lo anecdótico de lo que fue el acto, los efectos y repercusiones que significa Cristina Kirchner de su prisión domiciliaria ahí en San José 1111. ¿Qué efectos políticos le estás viendo en este mes y medio, que va a ser un mes y medio hasta el 19 de julio, del cierre de listas, te diría con muy picante, digamos? Perdón. Sí, a ver, yo plantearía como dos ejes, ¿no? Como por oferta política y por demanda social. Si empezamos por demanda social, ¿no? Digo, ¿cuál es la lectura que puede hacer la Argentina, la ciudadanía argentina respecto de la situación? Bueno, ahí yo te diría, estamos en el medio del tsunami, ¿no? Digo, acaba de ocurrir un shock político, institucional, cultural, histórico, pero si vos mirás en términos de aprobación, la aprobación de Cristina Kirchner de hace, yo diría, más de 10 años, no tiene mayores movimientos, pulula entre 30 a 35% de apoyo y 65-70% de rechazo. Dicho de otra manera, el argentino está... No hay argentinos que no tengan opinión formada sobre Cristina Kirchner. Un liderazgo fuerte, un liderazgo intenso, un liderazgo largo, ¿no? Lo cual no hay demasiado cambio de parecer. Y en el medio tuviste Cristina Kirchner ganando elecciones, Cristina Kirchner perdiendo elecciones, un intento de magnicidio, casos de que la justicia fue avanzando, situaciones puntuales. Que va a seguir avanzando. Y que va a seguir avanzando. Y no hay, desde la demanda social, demasiado cambio. Dicho de otra manera, que un tribunal venga a decir Cristina es culpable, a los que pensaban que era culpable reivindican su parecer, a los que pensaban que era inocente no les mueve un ápice. Entonces, en términos de demanda social, no me imagino demasiado cambio. Esa es mi inicial percepción. Insisto, cuando pase un poco este momento más de shock. Hoy está en pleno proceso. Total. Porque no lo vimos con el intento de magnicidio. No. Que fue un shock también, fuera de lo esperado, de todo registro, ¿no? Fue un shock inicial y después una parte pensó que era falso, una parte pensó que sigue pensando que era falso. O sea, es muy profundo y muy arraigado la mirada del argentino sobre una líder como Cristina Kirchner. Entonces, desde ese punto de vista, digo, bueno, esperemos un poco, pero no me parece que pueda ser un shock tan fuerte como el que estamos viendo ahora, ¿no? En el medio del huracán. Por supuesto que sí trae cambios de la oferta política. Hay un reseteo seguro de la política. Ahí seguro, totalmente. De lo más chico a lo más grande, de lo más chico a lo más obvio, bueno, iba a ser candidata, no lo va a ser, ¿no? Entonces, en la oferta política, si es que hay elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, bueno, ibas a tener una candidata en la tercera sección electoral que no lo será. Entonces, ahí hay un... Por supuesto que en la discusión interna del peronismo también genera un nuevo shock. Sobre todo, obviamente, en la mirada de Axel Kicillof, que después podíamos discutir o pensar o imaginar si al final del camino iba a terminar o separándose o presentándole en serio un candidato para discutir poder dentro del peronismo. Digo, no sabíamos el desenlace, pero lo que sí teníamos hasta ahora y tenemos hasta la actualidad es un dirigente político que venía haciendo un caminito vinculado con disputar el poder dentro del peronismo, que es lo más normal del mundo en un dirigente que tiene dos gestiones como gobernador, no puede ser reelecto, y bueno, querés seguir subiendo, seguir creciendo. Gobernador de la provincia de Buenos Aires. De la principal provincia del país, la más grande. Entonces, bueno, ese me parece que la gran pelea que se queda medio trunca, ¿no? Queda como en stand-by extraño, un Axel Kicillof incómodo adentro, lo viste en los diversas apariciones, tanto en la plaza o en el PJ, o digamos, hay una incomodidad también con parte de ese núcleo duro. Y se la hacen sentir también, porque en el PJ se le hicieron sentir. Totalmente. Entonces, ahí es donde tal vez uno ve en el corto plazo
un reacomodo, ¿no? Bueno, a ver cómo se reacomoda esa ficha que venía en un caminito de ruptura o de discusión de liderazgo, si querés. Después, por supuesto que genera una unidad que era bastante, más allá de la pelea Axel-Cristina, digo, había en términos de dirigentes bastante unidad, o no había muchos que se animen a ir por fuera, ¿no? Había discusiones, conversaciones, esbozos pero no había formalmente. Bueno, esto me parece que pone un poco un registro de unidad, casi te diría, de acá al 27 al 2027, bastante, no sé, asegurada. Argentina nadie puede asegurar nada, pero digamos, con los incentivos puestos para tener cierta unidad del peronismo. Insisto, con el asterisco de Axel que veremos que termina ocurriendo. Entonces, de la oferta política también genera como un registro ordenador, si se quiere. Después, ahí yo me pregunto, o me permito preguntarme, bueno, ¿cuál es el registro narrativo que el gobierno que la oposición, que el peronismo, perdón, puede utilizar, ¿no? En donde hacer esto o poner el foco en Cristina, me pregunto, si poner el foco en Cristina es una estrategia adecuada para enfrentar al gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tengo demasiado claro si al votante duro del kirchnerismo, ¿no? Donde hay un votante, llámalo ex-kirchnerista, filo peronista que se desencantó, ¿no? ¿Esta situación le genera ese retorno al amor con Cristina Kirchner o ya pasó el tiempo de? Digo, poner el foco en Cristina, ¿activa al que estaba en el borde, que se alejó, ¿no? Que se fue alejando, que por ahí se alejó y se votó un Schiaretti, que por ahí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, pudo haber ido con Santoro, o por ahí votó a Larreta, ¿no? O se fue a la izquierda, inclusive, ¿no? Bueno, ese filo peronista, que fue seguramente kirchnerista en 2007, en 2011, pero que después siguió adelante. Poner el foco en Cristina, ¿lo trae de vuelta o no? Y para mí ahí está un poco la clave, ¿no? Para ver si esto es un mensaje, un discurso, una narrativa, un eje estructurado en el núcleo duro, durísimo, que siempre tuvo el kirchnerismo, será de 20 y pico, 30 y cortos, ¿no? Y si eso le permite ampliar un poco para abarcar una mirada más amplia del concepto, de la ideología o del votante peronista, ¿no? Ahí está mi pregunta. Sí, yo igual creo que Cristina... Mira, el editorial hoy que hice fue si la endogamia como construcción política. Yo creo que es eso un poco lo que dije en el editorial. Y también creo que Cristina, te diría que fue virando. Yo creo que Cristina, con críticas, sin críticas, creo que está siempre un paso adelantado de muchos dirigentes del peronismo. Y ella hace un tiempo largo, siendo vicepresidenta, cuando fue apedreada su despacho, ¿te acordás? En esa marcha, a la noche, cuando sale del Senado, ella saluda a la militancia que había y empiezan a gritar si la tocan a Cristina, y ella dijo, no, cantemos la marcha peronista. Digamos, como que empezó a dar señales de apuntar siempre nuevamente al peronismo. Y vos fíjate que ayer, a mí me llamó la atención que en ese relato está tratando de poner una épica de, durante muchos años la proscripción era Perón vuelve, y esa es vamos a volver, ¿no? O sea, como que está tratando de amalgamar a todo el peronismo, o sea, porque yo creo que esto que estás planteando, por ahí está pasando el kit electoral, o sea, en la atomización política que hay. Lo viste en la capital federal, creo que eran 10, corregime, pero creo que eran 17 listas. Sí, correcto. O sea, en provincia de Buenos Aires no sé qué va a pasar, si hay acuerdos, no hay acuerdos, pero toda la oposición, las oposiciones están... Y digo, esa yo creo que va a tratar de ordenar desde el peronismo. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que la endogamia no la deja. Mirá, hace muchos años yo decía en la editorial,
un senador provincial, allá por el año 2013, hoy es uno de los varones del conurbano, intendente municipal, me dice, mira, el kirchnerismo es Cristina, Máximo y Florencia. Y si me apurás un poquito, es Alicia. Eso es el kirchnerismo. De ahí no sale. Después te alineás o no te alineás. Y me parece que este también es el otro eje de cómo, que es el gran, ahí el gran derrotado en esa línea es, como bien dijiste vos, Axel Kicillof, que es hoy, ¿qué va a hacer Axel Kicillof? Si quiere tener futuro o se alinea, que me parece que ese es el gran interrogante que yo estoy viendo. Pero digo, yo lo que veo es que Cristina hoy va a profundizar más peronismo, para tratar de utilizar todas las banderas y una épica, a ver si puede generar una competitividad muy fuerte en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. No, yo adhiero. Ahí, en realidad, la pregunta, ¿cómo convive, ¿no?, esta endogamia con que sea sobre el peronismo? Pues la endogamia chica. Chica, obviamente. La idea de hacerlo algo más grande, obviamente, es contradictorio ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Donde decías esto y me recuerda las cartas de Cristina, cuando era Alberto presidente. Cuando Alberto es presidente. O inclusive después de perder, inclusive con Macri, esta idea, donde en las cartas, en los tweets, en las bajadas más comunicacionales, algún que otro discurso, Cristina mostraba señales de decir cosas distintas, de nuevas melodías. Sí. Hablo de los piquetes, hablo del bimonetarismo, hablo de reformas laborales, ¿no? Sí. Habló de un montón. Ahora, eso es expansivo, pero después, casi que cuando alguno quería ir dentro del peronismo a tocar esos temas, casi que se lo corría de vuelta a la endogamia. Hay como a veces un juego que no termina de ser demasiado claro, de una búsqueda de apertura, pero como una naturaleza endogámica, más para adentro. Lo mismo con lo temático, ¿no? Una búsqueda, se plantean ciertos temas en la agenda pública, o al menos retórica, en un discurso, en un tuit, en una carta, pero después, cuando alguien dentro del peronismo busca levantar eso, casi que se lo corre. Entonces, termina siendo tal vez uno de los grandes desafíos para entender este proceso político, de hasta dónde gana para adentro o gana para afuera. También es cierto que en esta atomización que planteás, y adhiero, en un sistema político, un sistema de votación que vamos a empezar a conocer en octubre, pero cuando lo vayamos viendo en el correr de las elecciones, en el 27, en el 29... Aclara que se vota... Que se vota de manera distinta, se vota con boleta única de papel, en donde la estructura partidaria, el famoso, los malos dirían clientelismo, o el armado territorial empieza a valer menos, donde una figura determinante con un nivel de conocimiento, una causa interesante, puede tener más fácilmente votos, ¿no? Entonces, creo que el sistema electoral nuevo tiene incentivos para la atomización, más que para hacer como tuvimos dos grandes coaliciones durante el kirchnerismo-macrismo, o el peronismo-radicalismo del 83 al 2001, me parece que el nuevo sistema también... Entonces, en la atomización, que me parece que es un proceso que se va a venir en Argentina, lo estamos viendo, pero se va a profundizar, en ese contexto yo tengo la percepción, lo veo en Milei, que los liderazgos hipernítidos, aunque sean más chicos, pero más robustos y más duros, son los que priman, son los que son más efectivos, ¿no? Y ahí es donde, obviamente, Cristina tiene un liderazgo muy, muy prístino, muy nítido, ¿no? Digamos, donde no hasta sería cambiar un poco la estrategia del pasado, aperturista con Scioli en 2015, aperturista con Massa en 2023, aperturista con Alberto en 2019, ir a buscar esos liderazgos más, entre comillas, moderados, distintos, que vayan a buscar perfiles más independientes. Bueno, me parece que los incentivos están más para la endogamia que otra cosa. Digo, perdón, y Milei también es el espejo de esa situación. Pero vos fijate que lo que estás planteando, está y por eso yo hablo de la endogamia, porque me parece que lo que también empieza a quedar nítido, que ella está dejando un legado. O sea, vos fijate en las últimas 2 semanas, cuando empezó todo este proceso que terminó con Cristina
condenada y presa, empieza a tener un nivel de visibilidad que nunca la tuvo Máximo Kirchner. O sea, que de alguna manera, sin decirlo, hay un mensaje claro, decir, esta es mi herencia. Sí. ¿No? Bueno, y esto me parece que ahí es donde achica. y yo te diría, desde hace más de una década, en todo registro que hayamos medido, tanto en provincia, a nivel nación o en Santa Cruz, nunca Máximo Kirchner pudo tener el nivel de aprobación, el nivel de tracción de votos que tuvo el apellido Kirchner, que tuvo Cristina Kirchner. Sí, sí. Digo, eso ha sido una constante en la carrera de Máximo Kirchner. Bueno, ahora se baraja la posibilidad de que tal vez sea... Sí. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero históricamente fue un tema ese, ¿no? Siempre hubo una diferencia bastante interesante entre los votos que traccionaba Cristina Kirchner, o el nombre, ni hablar Néstor Kirchner, con el nombre Máximo Kirchner, ¿no? Bueno, obviamente que si lo que se baraja es competir en la tercera sección electoral, la verdad que es una sección donde el kirchnerismo le ha ido, el peronismo históricamente le fue bien. Entonces es difícil que pierda, digo, La pero... última vez que perdió fue en el año 1997. Exactamente. Con un escenario de una Fernández Meijide imbatible, ¿no? Claro. Invencible. Juan, hacemos una breve pausa y seguimos conversando. Tengo ahí una preguntita que me quedó en la charla. Ya volvemos. Pausa y seguimos con Juan Manuel Germano, director de Isonomía Consultores. Bueno, hablamos mucho de Cristina Kirchner, obviamente logró la centralidad absoluta. Para terminar el tema, después por ahí hablar algo del gobierno nacional. Posibilidad cierta donde Máximo Kirchner empieza a tener, y toda la cámpora, o sea, tanto Guado de Pedro como Mayra Mendoza, dos pilares, y Fernández Sagasti, te diría, los tres como muy referentes apoyando a Máximo Kirchner. De alguna manera genera una fricción, y yo te digo sinceramente, el tema ayer ella habló de unidad y organizarse. El planteo que me empiezo a hacer, como no es información, es nada más que análisis, es hasta dónde Axel Kicillof está en condiciones de seguir esa unidad. Si de alguna manera quiere tener perspectivas al 2027. ¿Sabés cómo lo veo hoy a Kicillof? Vos eras muy chico todavía. A Antonio Cafiero en 1985. Que en un momento dijo, voy por otro lado. O sea, es imposible, y ganó. Digamos, perdió, pero ganó, y a partir de ahí vino la renovación. Bueno, yo lo veo a Kicillof hoy, lo reflejo en esa figura, en el de Antonio Cafiero en 1985. Bueno, quedó un poco a mitad de camino. Yo insisto, él venía haciendo un camino de ir a discutir liderazgo dentro del peronismo. Es razonable, esperable. Sí, sí. No hay que ponerle demasiado drama a eso. Todo su derecho. Todo su derecho, total. Bueno, esto claramente lo pone en un lugar incómodo. Y ahí tendrá que tomar una definición, ¿no? Digamos, en política a veces es tu momento y a veces no es tu momento. Y a veces lo más difícil para una cabeza política es forzar esos momentos, ¿no? Bueno, creo que tendrá que leer muy bien si es... ¿Cómo lee este momento histórico en donde parecía que iba para un camino y tal vez tenga que reacomodarse pensando en otra cosa por fuera, y tal vez no sea el 25, su pelea, ¿no? Y podrá ser el 27. Por supuesto que, como siempre, toda la oposición, cualquier oposición, en este caso el peronismo, va a depender mucho de qué haga la otra cara de la moneda, en este caso el gobierno. No, digo, no es lo mismo un escenario para Cristina, para el peronismo, para Axel Kicillof, de un gobierno donde le va bien, regular o mal, ¿no? Digo, ni hablar. ¿Y cómo se para? Porque ahí, también volviendo un poco a la narrativa, al eje discursivo que el peronismo está intentando encontrar,
tiene que ver por un lado con la unificación de la oferta, hay algo ahí, pero después me parece que está muy enfocado en lo micro, digo, en lo microeconómico. Sí, ¿no? sí. Porque uno de los factores que se observan en los niveles de apoyo del gobierno, me parece interesante, tiene que ver con una distancia, una diferencia entre lo macro y lo micro. Dicho de otra manera, hay un votante, no necesariamente mileísta, pero que hoy apoya al gobierno más anclado en la expectativa. Bueno, a ver si esto sale bien. Que está muy anclado esta idea de, bueno, en lo micro, mi metro cuadrado me duele, me cuesta. Es cierto, hay baja inflacionaria, pero bueno, los servicios son más caros. Me cuesta llegar a fin de mes. Entonces, mi mirada micro, mi metro cuadrado, me está costando un poco. Pero si hay eso convive con una mirada macro de, bueno, por ahí mis problemas están complicados. Ahora, el gobierno está resolviendo los problemas, los grandes problemas, los problemas del país, muy anclado en la inflación, por supuesto, ¿no? Entonces, la inflación y el tema también que creo que veo mucho es el tema del libre traslado, que se termina en piquete, digamos orden. Orden, correcto. Sobre todo en los grandes centros urbanos. Que por ahí se veía un poco más. Definitivamente. Entonces, hay un juego ahí del peronismo intentando ir a lo micro, ¿no? En donde, bueno, dependerá, por supuesto, en el derrotero que tenga este gobierno, de cuánto valga eso. Desde ya, que el gobierno corre con cierta ventaja hasta el momento, ¿no? Con una resolución de lo macro. Sí, y donde se ve también, yo ayer escuchaba a Kicillof, la culpa de Cristina presa es de Milei, ¿no? O sea, como que es todo Milei, y me parece que lo que está faltando es cuál es la alternativa. O sea, porque yo lo que estoy viendo fundamentalmente de Cristina, que está bien, está, digamos, buscando ese perfil del vamos a volver, o sea, un poco de reivindicar el ADN peronista histórico, pero me parece que lo que le está faltando a él, a Máximo, o toda esa línea, está faltando el discurso de futuro, el discurso de desarrollo, digamos. Siguen pegados, kirchnerismo siempre se caracterizó por quedarse pegado en lo que fue, no en lo que vendrá. Bueno, fíjate qué interesante eso, porque el gobierno gana, diría, voy a hacer un reduccionismo, ¿no? Permitímelo, con un mandato muy fuerte. Perdón, que tiene que ver con la inflación. Sí. Una promesa de baja inflación que viene cumpliendo. En el proceso, el gobierno se autoimpone un segundo mandato, más por la cabeza del presidente que por una demanda de la ciudadanía, que tiene más que ver con la batalla cultural. Vinculada al orden macroeconómico, después con algunas cuestiones más sociales, ¿no? pero muy anclada en el orden macroeconómico, esta idea de, bueno, no hay recursos infinitos, rompiendo esta idea de cuando hay una necesidad y un derecho, bueno, sí, pero ¿con qué plata? Ese tipo de batalla cultural de vuelta, autoimpuesta por el gobierno, también es una batalla que el gobierno, junto con la inflacionaria, viene triunfando. Después tiene un tercer mandato, diría, que se fue creando desde más de septiembre, de octubre de cara a noviembre, de octubre del 23, de cara a noviembre del 23, cuando fue la segunda vuelta, que tiene que ver con ser un vehículo para derrotar al kirchnerismo. ¿No? Se transformó en un buen vehículo para derrotar al kirchnerismo, como buena parte del electorado no peronista. Y lo que está surgiendo ahora, una vez que sobre todo viene bajando mucho la demanda de resolver la inflación, porque la inflación viene bajando, empieza a aparecer la demanda social, de abajo hacia arriba, de crecimiento. ¿Sí? Y esa ya es una de las principales demandas que hoy por hoy tiene el gobierno. Entonces, y creo que con lo que viene teniendo hasta ahora, básicamente baja inflacionaria, cierta batalla cultural y ser percibido como un buen vehículo antikirchnerista, me parece que le da herramientas para... Y polarizar, ¿no? Claro, le da herramientas suficientes para enfrentar un 2025 electoralmente. Pues, Argentina puede cambiar, pero todo parece indicar que le debería ir bien al gobierno, tanto en septiembre en la provincia, si es que se vota, o por supuesto en octubre a nivel nacional. Pero vos ya estás viendo una demanda que va a ser un problema para Milei del futuro,
¿Qué tiene que ver? todavía no tiene respuesta, ¿eh? Y ahí está todavía. Entonces, esa demanda de crecimiento que crees que el país, digamos, que va muy vinculada con el trabajo también, digo, esta demanda más allá de la baja inflacionaria, de crecimiento, es un poco lo que el gobierno tendrá que tal vez reacomodar su propia narrativa para enfrentar esta demanda en el futuro, y como bien decías, el peronismo que todavía, de vuelta, anclado en lo micro, pero no termina de tener una respuesta para esta demanda. No. Entonces, la política entera, me parece, una vez que se está solucionando, va en proceso de el macro tema que fue los últimos 8 o 10 años de Argentina, la inflación, cómo el sistema político logra dar respuesta a esta demanda que ya se está evolucionando. Y fundamentalmente, y te digo, y ahí es donde tiene que generar confianza, tiene que movilizar una ciudad, a una población, a una ciudadanía, que, bueno, esta vez va a ser diferente, ¿eh? O sea, la gente te recuerda, en el 2001, antes del corralito, muchos recuerdan la ley de intangibilidad de los depósitos, y a los 15 días de esa ley, votada por unanimidad en el Parlamento Nacional, te confiscaron tu dinero, ¿no? Sí, claro. O sea que ese tipo de situaciones me parece que es una carga difícil, ¿no? Que no es un tema de Milei y de su gobierno, sino es en general, ¿no? Y el otro tema, para ir ya, porque estamos tocando ya los finales, ¿cómo ves, provincia de Buenos Aires, la necesidad o no de la Libertad Avanza en acuerdo con el PRO? Yo te diría, de todas los momentos en los cuales uno podía preguntarse qué hace el PRO, qué hace la Libertad Avanza con el PRO, en un primer momento, cuando fue, ¿tendrá ministros amarillos? ¿No? Cuando los tuvo, porque los que tuvo, digamos, negociaron por su lado, no fue un tema súper estructural. Entonces ahí no, el Libertad Avanza no buscó al PRO. ¿Se armará una coalición parlamentaria, ya que el Libertad Avanza es minoría junto con los amarillos? La respuesta es no hubo una coalición parlamentaria. Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, le irá a competir al PRO en su distrito, en su bastión. La respuesta es sí. Entonces, de vuelta, no fue con PRO en la ciudad de Buenos Aires y de hecho le ganó en su distrito, y muy bien. De todas esas grandes preguntas que uno podía tener, donde, hay unión, las 3 veces fueron no hubo unión. Yo creo que la única en la cual pareciese mucho más razonable, efectivo y estratégico para Libertad Avanza de armar una unificación, una coalición o ir juntos, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Porque ahí... O sea que hay necesidades mutuas, decís. Sí, porque ahí hay una particularidad histórica que se da en este momento del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires en el pasado era garantía de triunfo. Sí, señor. Hoy, peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires no es garantía de triunfo. Entonces, ante esa anomalía de la historia, me parece que una unión en la provincia de Buenos Aires, tacticista, más bien, ¿no? Sí, tiene más sentido para inclusive para seguir validando a su propio electorado, para darle a su electorado y al electorado que lo que está ahí rodeando satelitalmente una alternativa realmente competitiva. No, y aparte me parece también dentro de esa táctica que están buscando, es también dar claramente al mundo exterior, ¿no? Que si están buscando inversiones genuinas, digamos, perder la provincia de Buenos Aires creo que es un llamado de atención políticamente hablando, porque frena todo, ¿no? Me parece. Bueno, seguro es una alerta que... Al menos una luz amarilla. Correcto, comparto. Juan, se nos acabó el tiempo, te agradezco. Un poco la idea era analizar este escenario nuevo, así que voy a hacer el cierre del programa y muchas gracias. Gracias. Y ahora el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? Bueno, estuvimos hablando en casi todo el programa del peronismo,
Y el dato futural de hoy tiene que ver con la Libertad Avanza. Una Libertad Avanza que indudablemente en su crecimiento empezaron a surgir las diferencias políticas con intereses diferentes. Y creo que hay un hecho que de alguna manera empezó a marcar y tomó luz pública, que fue la presencia de la diputada nacional Lilia Lemoine en Bahía Blanca en un acto de las Fuerzas del Cielo. Esto de alguna manera generó muchas dudas. ¿Por qué? Porque Lilia Lemoine es una persona, una diputada nacional que responde a Javier Milei y a Karina Milei. No responde ni a Sebastián Pareja, que es el armador de la provincia de Buenos Aires, o a Santiago Caputo, que sería el ideólogo y líder de la Fuerza del Cielo. Esto de alguna manera está marcando también muchísimas dudas con respecto a esta interna que se desató muy fuertemente en todo el país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, entre las Fuerzas del Cielo, liderado por Santiago Caputo, y el armador principal de Karina Milei es el doctor Santiago Pareja, que es el armador territorial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo diría, sigámoslo con detenimiento, porque de acá hasta el 19 de julio, que es el cierre de listas, me parece que algunas diferencias van a seguir surgiendo con gran intensidad. Bueno, esto ha sido por todo el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. La próxima semana nos estamos viendo. ¿Dónde? Acá en Chacra TV y en Futurar. Pensar y hacer.